¿Qué son los diuréticos? Los diuréticos son drogas que aumentan la excreción de sodio urinario. Eso es lo que hace. Como aumenta la excreción de sodio urinario, ese sodio jala agua, entonces botas agua y botas sodio. Eso es un diurético. ¿Ya? A grandes rasgos, eso es la definición de un diurético. ¿Ya? Entonces, para eso hay que entender un poco cómo funciona el riñón. Y eso es lo que nos interesa. Esta de acá. ¿Ya? La nefrona es un riñón microscópico. En cada riñón hay millones de nefronas, pero cada nefronita hace lo que hace todo el riñón. O sea, es un riñón chiquitito. La nefrona tiene su glomérulo, que no se ve bien acá, ¿ya? En donde se filtra el agua. Acá está el glomérulo, perdón. Se filtra y el ultrafiltrado luego va a pasar por los túbulos. Y al final la orina se va a ir formando gota a gota en la papila renal. Estos túbulos tienen sus sectores. Tienes el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, los túbulos colectores y al final las columnas de Bellini y la papila donde va goteando la orina. ¿Ya? Estos túbulos tienen sistemas de reabsorción, porque tú cuando filtras muchísimos litros por día. ¿Ya? Fíjate, 180 litros por día se filtran en los glomérulos. Pero nosotros no orinamos pues 180 litros, ¿no? Orinamos 1,5 litros, 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese ultrafiltrado se va a ir reabsorbiendo a medida que avanza en los túbulos. Entonces, hay puntos de reabsorción importantes en cuanto a los diuréticos, porque los diuréticos bloquean esos puntos de reabsorción. Por ejemplo, acá, en la rama ascendente y gruesa del asa de Henle hay una reabsorción de sodio, potasio y cloro, que hace que el sodio, el potasio y el cloro vayan del túbulo a la sangre. Es un sistema de reabsorción que está en el asa de Henle. Este sistema de reabsorción es bloqueado por los diuréticos de asa. Entonces lo bloquean. Como lo bloquean, el sodio ya no se absorbe. Entonces, ¿dónde se va? Con la orina. Jala agua y ese es el efecto diurético. Pero también se pierde potasio y se pierde cloro. ¿De acuerdo? Acá en el túbulo contorneado distal hay un sistema de reabsorción de sodio-cloro que lleva sodio y cloro del tubo a la sangre. Ese sistema de reabsorción es bloqueado por otros diuréticos que se llaman las tiazidas. Acuérdense, tiazidas trabajan en el túbulo contorneado distal. TCD, túbulo contorneado distal. Tiazidas, TCD. Fácil acordarse. ¿Qué hacen las tiazidas? La hidroclorotiazida bloquea este sistema de reabsorción. Entonces el sodio ya no va con la orina. ¿Dónde se va? Perdón, el sodio ya no se reabsorbe a la sangre. Se queda en la orina, jala agua y ese es el efecto diurético. Muy bien. Más allá en la nefrona, en los túbulos colectores y en la parte distal del túbulo contorneado distal, hay un sistema de reabsorción de sodio gobernado ya, no espontáneo como estos, sino gobernado por una hormona que es la aldosterona. La aldosterona es parte de un eje fisiológico que tenemos que se llama el eje renina-angiotensina. La aldosterona va, o siempre está, porque siempre hay un nivel de aldosterona, la nos puede subir y bajar, pero siempre hay aldosterona en la sangre. La aldosterona va acá al túbulo y abre unos canales para que se reabsorba sodio. Entonces entra sodio a la sangre, pero paralelamente a que entra sodio, se bota hacia la orina potasio y protón. Por eso acá están el potasio y el protón adentro, no afuera.
O sea, la aldosterona en estos túbulos distales induce una reabsorción de sodio a expensas de una pérdida de potasio y protón. Cuando la aldosterona viene acá y mete sodio, lo que hace la aldosterona es abrir unos canales de sodio. Entonces el sodio se mete por ahí. Y por otros canales se sale el potasio y el protón. Entonces, mientras más sodio haya en el túbulo, más sodio se va a meter. Y más potasio y protón se va a perder. ¿Ya? Eso se llama la carga distal de sodio. ¿Me dejo entender? La aldosterona siempre reabsorbe sodio a expensas de pérdida de potasio y protón, pero eso va a estar un poquito relacionado a cuánto sodio haya acá. Si hay poquito sodio, no reabsorbe tanto sodio, pero si hay mucho sodio, sí reabsorbe mucho sodio y provoca mucha pérdida de potasio y protón. Eso es lo que se llama el fenómeno de carga distal de sodio. Ahora yo les hago una pregunta. Si te doy un diurético de asa o una tiazida, ¿te aumento o te disminuyo la carga distal de sodio? ¿Ah? ¿Qué? Aumenta. Porque yo no dejo que el sodio se... ¿Por qué es diurético? Porque no deja que el sodio se reabsorbe, se queda acá y viene el efecto diurético. Esa es la furosemida, diurético de asa. La tiazida, ¿qué hace? No deja que se reabsorbe el sodio se queda acá, es el efecto diurético. La furosemida y la tiazida aumentan, disminuyen la carga distal del sodio. Aumentan la carga distal del sodio. Cuando ese sodio llegue acá, se va a encontrar con la aldosterona. Y si el sodio está aumentado, la aldosterona absorbe más sodio o menos sodio. Más sodio. Si absorbe más sodio, ¿qué bota? Potasio. Entonces la furosemida produce pérdida de potasio o ahorro de potasio. Pérdida de protón o ahorro de protón. ¿Ah? Pérdida de protón. ¿Ya? Y las tiazidas igualito. ¿Y por qué producen eso? Porque aumentan la carga distal de sodio. ¿Ya? Entonces, si entendemos esto, ya se acabó. Eso es toda la clase prácticamente. Pero claro, vamos a puntualizar un poco más. Y cualquier duda vamos a regresar acá. Además, vamos a ver esto en cada una de las... Entonces ya vamos a entrar a los fármacos y a los fenómenos de cada lugar. Este no vamos a revisar. Este es el asa de Henle. O sea, este de acá. ¿Ya? En el asa de Henle hay un sistema de reabsorción. ¿Qué es este? Es un sistema de reacción de sodio, potasio, cloro. Sodio, potasio, cloro, asa de Henle. ¿Qué hace este sistema de reabsorción de sodio, potasio, cloro en el asa de Henle? Mete sodio y este sodio se va a la sangre por la bomba de sodio-potasio. Mete potasio y además se le mete potasio por acá. Entonces, y mete cloro y reabsorbe el cloro, ¿ya? Pero está entrando potasio por acá y está entrando potasio por acá. Habrá mucho potasio acá. Entonces la célula tubular, ¿qué hace? Hace una retrodifusión de potasio. Algo de ese potasio ya no solo va por acá, sino lo vuelve a meter para acá. Eso se llama la retrodifusión de potasio. Esa retrodifusión de potasio positiviza el lado urinario, porque este es el lado urinario y este es el lado sanguíneo, ¿ya? Positiviza el lado urinario. Entonces es una bomba de impulsión de que salgan cationes de acá, porque acá se está positivizando y las membranas nunca permiten eso. Las células nunca permiten diferencias de potencial. Entonces tiene que salir cationes. ¿Qué cationes se salen por acá? Magnesio y calcio, para hacer un equilibrio, porque el potasio sigue retrodifundiendo.
Entonces, acá se reabsorbe magnesio y calcio. ¿Ya? ¿Qué hacen los diuréticos de asa? O sea, la furosemida. Bloquea este transporte. ¿Ya? La furosemida bloquea ese transporte. Hace esto de acá, la furosemida. ¿Ya? Ya de una vez vamos a revisar todo. Entonces este rojito que tienen acá es un diurético de asa, es una furosemida. Viene por el lado urinario, porque por ahí viene, se da por vía oral o se da sanguíneo, llega al riñón, se filtra, viene por el lado urinario y bloquea este transporte. Lo bloquea. Entonces, si tú bloqueas este transporte, el sodio se reabsorbe, se queda en la orina. Eso es un efecto diurético. Ese es el efecto diurético. Ese es el efecto diurético. ¿Habrá pérdida de potasio? Si yo bloqueo este simporte, el potasio se absorbe, entonces se pierde pérdida de potasio. ¿Habrá pérdida de cloro? Pérdida de cloro. Este sodio que no se absorbe acá aumenta la carga distal de sodio para la aldosterona y eso induce pérdida de protón, se pierde el protón. Y eso induce pérdida de potasio, se pierde el potasio. Entonces, ¿qué hace la furosemida? La furosemida hace que pierdas sodio, hace que pierdas potasio, que pierdas cloro y que pierdas protón. Esos son los efectos de la furosemida. Si el potasio ya no entra por aquí, la retrodifusión de potasio aumenta, disminuye. Entonces esto ya no está tan positivo. Entonces la reabsorción de magnesio y calcio aumenta, disminuye. La furosemida disminuye la reabsorción de magnesio y calcio. Puede producir pérdida de magnesio y pérdida de calcio. El calcio no pasa nada porque se regula más abajo con la paratormona, pero el magnesio sí se pierde. La furosemida puede inducir pérdida crónica de magnesio, si es verdad. ¿Ya? Ok, entonces ya están entendidos los diuréticos de asa. ¿Ya? Estos son los diuréticos del túbulo contorneado distal, o sea acá. Túbulo contorneado distal. ¿Qué simporte hay ahí? Sodio. ¿Qué diuréticos trabajan ahí? Las tiazidas. Las tiazidas. ¿Cómo trabaja este simporte en el túbulo contorneado distal? Este es un simporte que mete sodio e inmediatamente el sodio se va acá. ¿El sodio intracelular es bajo o alto en las células? ¿Por qué el sodio intracelular es bajo en las células? ¿Ah? ¿Quién mantiene el sodio intracelular bajo? La bomba de TPA. La bomba de sodio de potasio, que trabaja en contra de gradiente. Entonces el sodio está acá, pasa para acá, entonces, y así se reabsorbe el sodio, desde la orina hacia la sangre. Y con el sodio pasa el cloro. ¿Ya? Eso es lo que hacen las tiazidas. ¿Ya? Eso es lo que hace este simporte. ¿Ya? Y acá en el túbulo contorneado distal trabaja también una hormona, que es la paratormona. La paratormona viene por la sangre, estimula acá un receptor que abre canales de calcio y entonces el calcio entra a la célula. Pero para que ese calcio pase a la sangre se tiene que intercambiar con sodio. Entonces, entra calcio a la sangre, entra sodio a la célula. Es un antiporte de sodio-calcio. ¿Quién es la bomba que impulsa este antiporte? El sodio. Porque el sodio intracelular es bajo o alto. Es bajo por esta bomba. Entonces acá hay un sistema. Así es la reabsorción de calcio en el riñón. Esta es la reabsorción de calcio en el riñón.
Entonces, ¿qué pasa si tú das una tiacida? Si yo doy una tiacida, la tiacida viene por la sangre, se filtra en el glomérulo, entra al líquido tubular, se fija al receptor y lo bloquea. Bloquea este simporte. Entonces, ¿el sodio entra o ya no entra? Ese es el efecto Diurético. diurético. Ese sodio significa un aumento de carga distal de sodio y eso induce pérdida de potasio y protón. Este cloro ya no entra, se va con la... Entonces la tiacida produce pérdida de sodio, pérdida de cloro, pérdida de potasio y pérdida de protón. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el calcio? Si yo doy una tiacida, ¿el sodio intracelular está bajo o está alto? Va. El sodio intracelular es bajo o alto. ¿Por quién? Si yo doy una tiacida, ¿te bajo más el sodio? Te bajo más el sodio. Si te bajo más sodio, ¿este meterá más sodio? Si mete más sodio, aumenta más la reabsorción de calcio. Las tiacidas aumentan la reabsorción de calcio y pueden inducir hipercalcemia siempre y cuando haya una hipercalcemia subclínica. Pueden desencadenar, hay que tener cuidado. Pero las tiacidas te pueden servir para disminuir el calcio en la orina o no. Sí, hay algunos pacientes que forman cálculos de calcio en la orina con mucha frecuencia. Se les da tiacidas, porque las tiacidas aumentan la reabsorción del calcio. Porque si yo te doy la tiacida, esto ya no funciona, entonces ya no entra sodio. Pero el sodio va a estar más bajo de lo normal. Entonces este antiporte mete más sodio, saca más calcio. ¿De dónde lo saca? De la orina. Entonces si tú tienes hipercalciuria, ¿la tiacida sirve para la hipercalciuria? Sí. ¿La tiacida te puede dar hipercalcemia? Sí. No llega a tal extremo, pero te puede desestabilizar una hipercalcemia subclínica. ¿De acuerdo? Ya. Esa es la tiacida. Ya la prueba realizada la tiacida. Y luego llegamos a los túbulos colectores. En los túbulos colectores, ya sabemos cuáles son, es donde trabaja ¿qué hormona? La aldosterona, ¿no? Entonces, acá están los túbulos colectores. Esta es una célula del túbulo colector, del túbulo renal. Esta es la orina, esta es la sangre. ¿Quién trabaja ahí? La aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona es una hormona esteroidea. Entra a la célula con su receptor y se mete al núcleo. Y en el núcleo le ordena a la célula que abra estos canales de sodio y estos canales. Entonces el sodio entra y se sale a la sangre, pero abre estos canales. Entonces, al entrar este sodio fuerte, negativiza esto. ¿Cómo lo positiviza la membrana? Botando potasio y protón. Por eso la aldosterona retiene sodio y bota potasio y protón. Cuando hablamos de la carga distal de sodio, era que el sodio aumenta aquí, ¿no es cierto? Entonces las tiacidas y las furosemidas aumentan este sodio, aumentan la carga distal de sodio. Entonces cuando entra este sodio, ¿qué pasa? Se pierde potasio y protón. Por eso la tiacida y la furosemida pierde potasio y pierde protón. ¿De acuerdo? Entonces eso hace la aldosterona. Pero ¿qué diuréticos alteran a la aldosterona? El principal es la espironolactona. Y su prima, la camrenona, y su otra prima, la espironol. No todas son primas. Algunas ventajas tienen las primas, pero la espironolactona sigue vigente, ¿ya? Y las primas hacen lo mismo. ¿Qué hace la espironolactona? Viene aquí y no permite que la aldosterona agarre el receptor, no permite que entre al núcleo, no funciona.
Entonces, si no funciona, ¿estos canales se cierran o no se cierran? ¿Ah? O por lo menos no se abren. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces el sodio ya no entra. ¿Dónde se va el sodio? Ese es el efecto diurético. Pero si no se abren estos canales, tampoco se abren estos. Entonces el potasio y el protón, ¿dónde se quedan? ¿Ah? ¿Dónde se quedan el potasio y el protón? La célula. La célula. ¿En la orina o en la sangre? La sangre. En la sangre. Por eso la espirona es un diurético ahorrador de potasio, así se llama. Diuréticos ahorradores de potasio. Porque al no permitir que la aldosterona actúe, no se abren los canales de sodio, pero tampoco estos. Entonces hay retención de potasio y protón. Si hay retención de potasio, puede haber hipercalemia. Sí, la espironolactona puede producir hipercalemia. ¿La furosemida puede producir hipercalemia? No, porque aumenta la carga distal de sodio. Entra sodio y se pierde. ¿Las tiacidas pueden producir hipercalemia? ¿Las tiacidas pueden producir hipercalemia? No, porque aumentan la carga distal de sodio. Y si aumenta la carga distal de sodio, ¿aumenta la pérdida de potasio o no? Aumenta. ¿De acuerdo? Tú ya saben todos los diuréticos. Aparte de la espironolactona y sus primas, hay unas que hacen lo mismo, pero un poquito más light, que son las piracinas. Las piracinas bloquean directo este canal. Entonces el sodio ya no entra. ¿Dónde se va el sodio? En la orina. Ese es el efecto diurético. Y al no entrar el sodio ya no se negativiza, entonces ya no sale tanto potasio y protón. O sea, las piracinas hacen al final lo mismo que la espironolactona, pero de una manera muy light. Muy light. ¿Ya? Listo. Ya, esos son todos los diuréticos. Pero algo más diremos de ellos. Estos son los diuréticos de asa. ¿Qué hace el diurético de asa? Bloquea acá, entonces ya no entra el sodio, ya no entra el potasio, ya no entra el cloro, se va con la orina, el sodio hace carga distal, hace pérdida de potasio, pérdida de protón. ¿De acuerdo? Ya. Pero además pueden producir hiperuricemia y pueden aumentar la glucosa, los diuréticos de asa. Las tiacidas también. Y pueden producir hipomagnesemia. ¿Por qué? Porque como ya no entra este potasio, ya no hay retrodifusión, ya no se positiviza tanto, entonces la reabsorción de magnesio disminuye y el magnesio se va con la orina. Pueden inducir en la larga data hipomagnesia. Esos son los diuréticos de asa, que son los diuréticos más eficaces que existen. Te pueden hacer perder el 25% del sodio filtrado, que es una barbaridad. Acuérdense que se filtran 180 litros, ¿no? Te pueden hacer perder el 25% de sodio filtrado. Más o menos el 25% de esos 180, no es el 25% de esos 180 litros, tanto pues, ¿no? Pero es el 25% del sodio filtrado. Casi todo el sodio que se filtra se reabsorbe, ¿no? Porque si filtramos 180 litros y solo orinamos 2 litros, eso quiere decir que casi todo el sodio se reabsorbe, ¿ya? Imagínate que este es un diurético que te puede hacer perder la cuarta parte de todo el sodio que has filtrado. Es un montón. Por eso los diuréticos de asa hacen orinar un montón. Por eso son los diuréticos más eficaces. Por eso cuando tú tienes una insuficiencia cardíaca aguda, ¿qué das? Lo primero que vas a dar. Entonces así lo deshidratas al paciente y permites que el corazón te dé un chance hasta que puedas manejar. Por eso la furosemida se usa en la insuficiencia cardíaca. Ya, esas son las furosemidas, los diuréticos de asa. ¿Ya? Se pueden dar por vía oral, se pueden dar por vía endovenosa.
La furosemida puede producir en la sangre hipocloremia, hipercloremia. Hipocloremia, porque hace perder sodio. Puede producir hiponatremia, hipernatremia. Hiponatremia. Todos los diuréticos tienen que producir hiponatremia, si no, no serían diuréticos, ¿no? Pero bueno, los diuréticos de asa son más. Puede producir hipocalemia, hipercalemia. ¿Por qué por qué los diuréticos de asa producen hipocalemia? Ya, ¿eso qué se llama? Carga distal del sodio. Pero además te puede hacer perder potasio, tal cual. Si te inhiben el simporte, pierdes potasio. Y además, al aumentar la carga de sodio, además va a haber un poquito más de reabsorción de sodio más abajo, con pérdida de potasio y protón, ¿no es cierto? Entonces, son bien hipocalemiantes los diuréticos. Por eso también los diuréticos de asa. Por eso también se usan cuando hay hipercalemia. Si tú tienes un paciente con hipercalemia, ni sabes por qué, lo primero que tienes que hacer es furosemida, ¿no? Ya vendrá el nefrólogo y ya te dirá qué hacer después, pero tu reflejo es darle furosemida, ¿no? Bueno, ya. ¿La furosemida es un diurético de asa o no? Es el diurético de asa por excelencia, ¿no? Induce acidosis o alcalosis en la sangre. Alcalosis. ¿Por qué induce alcalosis? Eliminación de cloro. ¿Ah? Eliminación de cloro. ¿Por la hipoclorimia? ¿Por qué induce alcalosis? ¿Ah? ¿Dónde se va el protón? ¿Ah? Por la carga distal de sodio, de tanto que hemos hablado, ¿no es cierto? Como no se reabsorbe el sodio va a llegar a la aldosterona, algo de ese sodio la aldosterona lo va a absorber, botando ¿qué cosa? Potasio. Si bota potasio a la orina, ¿qué produce en la sangre? Hipocalemia, hipercalemia. Y si bota protón a la orina, ¿qué produce en la sangre? Acidosis, alcalosis. Alcalosis, porque está botando protón, ¿no es cierto? Listo. ¿Para qué se usa la furosemida? Para trastornos edematosos como la insuficiencia cardíaca, el amodo del pulmón, la insuficiencia renal. Para estados no edematosos como la hipertensión arterial. Para la hipercalemia. ¿Ya? Estas son las tiacidas, o sea, es la hidroclorotiacida. Hay otras tiacidas, pero la que más se usa es la hidroclorotiacida. ¿Ya? También se usa la clortalidona, sobre todo en Europa. La ventaja es que tiene más acción, más tiempo de acción, pero la hidroclorotiacida va bien, porque ahora se usan las tiacidas solamente para manejar hipertensión arterial. Como diurético en sí ya no se usa. ¿Por qué? Diurético en sí, la reina es la furosemida. ¿Ya? ¿Cuál es la gran virtud? Que es enorme la virtud de las tiacidas. Es cierto que la furosemida te hace perder más sodio que la tiacida, pero en el uso crónico, o sea, tú no puedes tener a un paciente pues, metiéndole 5 ampollas de furosemida todos los días, ¿no? Y yendo al baño 80 veces. Lo matas, ¿no es cierto? Entonces, en el uso crónico de la hipertensión arterial, tú puedes dar un diurético, pero no puedes dar un diurético pues brusco. Tienes que ser un diurético suave. Y cuando entran en dosis suaves, quien más te produce vasodilatación es la tiacida. Porque hace más pérdida de sodio. Parece mentira, no se sabe bien por qué, pero es así. O sea, el que mejor va para la hipertensión arterial no es la furosemida, sino la tiacida. ¿Ya? Ese es el uso principal de la hidroclorotiacida, la hipertensión arterial. ¿Ya? Una tiacida te hace perder
máximo el 8% de sodio filtrado. ¿Cuánto hacía la furosemida? 25. El 25, 3 veces más. Imagínate. ¿Ya? ¿Qué hace la tiazida? En el túbulo contornado distal te bloquea esto, entonces el sodio se va con la orina, el sodio, carga distal de sodio, pérdida de potasio, pérdida de protón, igualito que la furosemida, pérdida de cloro, ¿ya? Pero como el sodio ya no entra acá, el sodio anda muy bajo aquí, en el intracelular, entonces entra más calcio y se va más calcio por acá, ¿ya? Entonces sirve para las hipercalciurias, la tiazida. La tiazida se va básicamente por vía oral, no se da por vía parenteral como el caso de la furosemida. Produce hipovolemia, produce hiponatremia, hipocalemia, alcalosis, igual que la furosemida, pero es la que más pérdida de sodio genera a las dosis que se tiene que dar para el manejo crónico, en el caso de la hipertensión. Entonces es la droga que mejor se adapta y que mejor funciona como coadyuvante en la terapia de la hipertensión arterial. Entonces es una maravilla que se usa en la hipertensión arterial. ¿Ya? Puede producir también a veces hiperglicemia, hiperglicemia, no son muy importantes. ¿Para qué se usan las tiazidas? Para la hipertensión arterial. Y a veces para la hipercalciuria también. ¿Ya? Contraindicación, hipocalemia, porque si tú tienes hipocalemia, no le puedes, hay que tener cuidado con las hipocalemias. ¿Ya? Muy bien, estas son las tiazidas, miren, sus preparados. ¿Ya? Incluso vienen combinados con medicamentos antihipertensivos que ustedes ya han conocido. Ahora vienen los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Quiénes son? La espironolactona. ¿Por qué es ahorrador de potasio? Ya sabemos, ¿no? Porque la espironolactona bloquea el efecto de la aldosterona, entonces ya no se abren los canales de sodio, ya no entra sodio, ya no se positiviza, ya no hay pérdida de potasio ni de protón. El sodio se queda con la orina, es el efecto diurético, el potasio del protón se queda en la sangre, entonces la espironolactona produce hipercalemia, hipocalemia. Hipercalemia es un diurético ahorrador de potasio. Acidosis o alcalosis. Acidosis, porque retiene potasio y protón. Retiene potasio y protón. ¿Ya? Esa es la espironolactona. Se usa en el edema hepático, en otros edemas, pero últimamente, ¿qué se ha descubierto para la espironolactona y para sus congéneres? Que frenan el remodelamiento cardíaco y vascular. ¿Hemos hecho insuficiencia cardíaca todavía? Cuando hagamos insuficiencia cardíaca vamos a ver lo que es el remodelamiento cardíaco. Es un corazón enfermo que comienza a hacerse más grande para poder trabajar más. Y al comienzo eso sirve, pero después lo traiciona y trae más insuficiencia. Entonces el remodelamiento es patológico, es malo. Nunca hay que ir detrás del remodelamiento, siempre en contra. Y la aldosterona produce el remodelamiento cardíaco. Entonces, si tú das espironolactona y frenas la acción de la aldosterona, porque la espironolactona frena el remodelamiento. Ese es un beneficio importante. Por supuesto, los inhibidores de la ECA pues, son mucho mejores frenando el remodelamiento, ¿no? Porque inhiben todo el eje y por eso se usan mucho en la patología de ese tipo que ya vamos a ver. Pero la espironolactona también frena el remodelamiento. Ese es un beneficio importante. ¿Ya? La espironolactona, ya sabemos, puede producir hiponatremia, pero hipercalemia y acidosis, al revés que las furosemidas y las tiazidas. Entonces hay que tener mucho cuidado en la hipercalemia con los diuréticos ahorradores de potasio. Ya.
Y los otros ahorradores de potasio son las piracinas, que son bien lights, trabajan acá, que se usan poco, ¿ya? Se usan mucho, pero algo se puede usar. Muy bien, esos son todos los diuréticos. Una palabrita nomás del manitol, así tan chiquito como está, chiquitito nomás vamos a tocar. El manitol es un diurético osmótico, así se llama, diurético osmótico. No bloquea ninguna bomba de reabsorción, es un diurético osmótico. El manitol, ¿por qué? Porque no pasa las membranas. Si tú te tomas manitol, ¿qué vas a tener? ¿Ah? ¿Qué? Si te tomas 1 litro de manitol, ¿qué vas a tener? Vas a tener 10 litros de diarrea. Porque el manitol es osmótico, jala un montón de sodio y no pasa las membranas, se queda en el tubo digestivo. Entonces, antes se usaba manitol para preparar el intestino, ahora ya no se usa eso, ¿no? Es parte de la historia de la medicina. Pero eso es para entender qué es lo que hace el manitol. Entonces, si tú le pones manitol a un panzón en la vena, ¿ese manitol va a pasar alguna membrana? Ninguna. Pero cuando llega el glomérulo, si se filtra y se mete al túbulo, ¿se va a reabsorber? No, porque no pasa membranas. Entonces, ¿qué va a jalar dentro del túbulo? Agua. Y va a arrastrar agua, sodio y todo, y lo va a mandar a la orina. Es un diurético osmótico, así trabaja. El diurético osmótico, ¿qué produce? Hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, todo puede producir. Las hipos y las hipers, es una cosa media loca. Hay que tener mucho cuidado cuando se usa, por eso, manitol con los electrolitos, ¿ya? ¿Para qué se usa? Ya no se va a usar ahora para el intestino. Se usa para tratar el edema cerebral. Para tratar el edema cerebral, ¿ya? ¿Por qué? Porque induce, lo que sí induce siempre es disminución del sodio, hiponatremia, ¿ya? Hiponatremia. Y eso hace que la neurona suelte agua y disminuya el edema cerebral, ¿ya? No nos preocupe, eso ya, ahí no la dejémonos hablar, pero para eso se usa, ¿ya? Para tratar el edema, básicamente para eso y para nada más. O produce bueno, ya, dejémonos ahí, no vamos a no, ya. Realmente produce hipernatremia el manitol porque produce más pérdida de agua que de sodio. ¿Ya? Produce más pérdida de agua que de sodio. Entonces, ¿qué va a haber en la sangre? Sodio alto. Si hay sodio alto, ¿la neurona va a soltar agua o no? ¿Ah? Sí. Sí, va a soltar agua. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, porque el edema cerebral no es como el edema de acá, el edema renal, el edema cardíaco. El edema renal, el edema cardíaco es agua en el celular subcutáneo, agua. El edema cerebral es agua en la neurona. Entonces, ¿cómo secas la neurona? Aumenta el sodio intravascular. Y entonces el sodio, el agua de la neurona. Esa es la razón del manejo del edema cerebral con el manitol. Pero el manitol te sirve unas cuantas dosis, porque después, como es un diurético osmótico, ya comienza a producir cualquier cosa. ¿Ya? Entonces no puedes seguirlo usando, no puedes seguir. En un momento te sirve y ya. ¿Ya? Otra cosa que disminuye muchísimo el edema cerebral es la oxigenación del cerebro. Si tú le das oxígeno va a disminuir, ¿no? Pero en un momento agudo para tratar el edema cerebral por un TEC
por alguna cosa que pasó, le das el manitol y unas cuantas dosis de manitol van a hacer que se pierda más agua que sodio, aumente un poquito el sodio y la célula cerebral se deshinche. Te va a servir en una dosis, 2 dosis, 3 dosis y acabó. Después ya hasta te puede producir más edema. ¿Ya? Así es como es la cosa del manitol. Entonces, gracias. Yo les voy a enviar a sus compañeras. Gracias. Muchas gracias. Porque estas son clases un poquito largas para que tengan un audio que les sirva para